Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Yo estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy. Prepárense porque les traigo un vídeo que literalmente va a paralizar Turquía, o al menos eso espero. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado un auténtico terremoto en el mundo de las telenovelas turcas, un duelo de titanes, una batalla campal por el corazón de los fans, el enfrentamiento épico, Hande Erçel vs Kerem Bürsin. Sí amigos, hoy vamos a analizar a fondo con lupa y con mucho cariño, quién brilla más, quién roba más suspiros, quién tiene más, bueno, ya saben, la magia. En este vídeo vamos a desmenuzar las carreras de Hande y Kerem, desde sus inicios hasta la actualidad, pasando por sus papeles más icónicos, sus logros, sus polémicas, y por supuesto, el impacto que han tenido en la industria del entretenimiento. Así que si eres fan de Love is in the Air, o simplemente te encantan las series turcas, este vídeo es para ti. Prepárense para un análisis exhaustivo, lleno de curiosidades, datos interesantes y mi humilde opinión, claro está. Y como siempre les recuerdo que si aún no lo han hecho suscríbanse al canal y activen la campanita. No querrán perderse ninguno de mis próximos vídeos, donde seguiremos explorando el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Así que sin más preámbulos empecemos a desentrañar este duelo que ha cautivado a millones. Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Quiénes son Hande Erçel y Kerem Bürsin? Para quienes aún no los conozcan, déjenme decirles que son dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco, dos actores con una legión de fans en todo el mundo. Hande Erçel con su belleza cautivadora y su carisma arrollador, y Kerem Bürsin con su magnetismo y su talento innato. Ambos han logrado posicionarse como referentes en la industria, cosechando éxitos y reconocimiento a nivel internacional. Hande Erçel, nacida el 24 de noviembre de 1993 en Bandırma, Turquía, es una de las actrices más queridas y admiradas de la televisión turca, y su camino hacia el estrellato es una historia de perseverancia y dedicación. Pero antes de que su rostro adornara las portadas de revistas y sus interpretaciones cautivaran a millones, Hande comenzó su andadura en el mundo del modelaje. En 2012, a sus jóvenes 19 años, la joven Hande demostró su belleza natural y su carisma al ganar el título de Miss Turquía. Imaginen la presión que debe haber sido para una chica tan joven ser coronada con ese título, pero Hande lo llevó con gracia y elegancia. Este logro, sin duda, le abrió muchas puertas, pero Hande sabía que su verdadera pasión residía en otro lugar, la actuación. El mundo del modelaje, aunque glamuroso, no es para todos. Requiere una disciplina y un enfoque que no siempre se alinean con las aspiraciones personales. Hande, con una visión clara de su futuro, decidió explorar su talento en el mundo de la interpretación. Su debut en la pantalla chica llegó en 2013 con la serie Tatar Ramazan. Aunque su participación fue breve y en un papel secundario, Hande aprovechó al máximo la oportunidad, demostrando el potencial que albergaba. Fue un primer paso, una prueba de fuego, que le permitió familiarizarse con el ritmo y la dinámica de un set de grabación. A partir de ese primer contacto, Hande comenzó a construir su carrera paso a paso. Participó en varias series que le permitieron crecer como actriz, como C con Cedilla LGN Dersane Universitede, una comedia juvenil que le brindó experiencia en un género diferente, Hayat Ağak, donde exploró roles más dramáticos, y Güneşinkler, una serie que le dio mayor visibilidad y la oportunidad de trabajar con actores más experimentados. Cada papel, por pequeño que fuera, era una oportunidad para aprender, para perfeccionar su técnica y para conectar con el público. Pero fue en 2016 con la serie Aşk Laftan Anlamaz, donde Hande realmente despegó. En esta comedia romántica interpretó a Hayat Uzun, una joven que por circunstancias de la vida, se ve obligada a asumir una nueva identidad y se enreda en una serie de enredos amorosos y laborales. El papel de Hayat le permitió a Hande mostrar su versatilidad, pasando de la comedia al drama con naturalidad. El público se enamoró de su encanto, su energía y su habilidad para transmitir emociones. La química con Burak Deniz, su coprotagonista, fue innegable y la serie se convirtió en un éxito rotundo, catapultando a Hande a la fama. Aşk Laftan Anlamaz no solo le dio reconocimiento, sino que también solidificó su lugar en la industria y le abrió las puertas a proyectos más ambiciosos. Después del éxito de Aşk Laftan Anlamaz, Hande continuó demostrando su versatilidad actoral en proyectos como Siyah Inci, una serie con un tono más dramático y misterioso, y Alka, donde asumió un rol más desafiante explorando un personaje con diferentes matices. En Alka Hande compartió pantalla con Serkan Ayolu, demostrando su capacidad para trabajar en equipo y para crear una
Conexión especial con sus compañeros de reparto. Estos proyectos le permitieron a Ande explorar diferentes géneros y demostrar su capacidad para interpretar personajes complejos y variados. Pero sin duda el papel que la catapultó a la fama mundial y que marcó un antes y un después en su carrera fue el de Eda YLDZ en Love is in the Air. Junto a Kerem Bürsin, Ande creó una de las parejas más icónicas de la televisión turca, conquistando audiencias de todas partes del mundo. La serie, que fusiona romance, comedia y drama, se convirtió en un fenómeno global, traduciéndose a múltiples idiomas y ganando millones de seguidores en todo el mundo. La química entre Ande y Kerem era tan palpable que trascendió la ficción, generando rumores y especulaciones sobre una posible relación en la vida real, algo que sin duda potenció el interés del público. La serie se convirtió en un fenómeno cultural, impulsando la popularidad de Ande y Kerem a niveles estratosféricos. Eda YLDZ se convirtió en un personaje emblemático, y la interpretación de Ande fue aclamada por la crítica y por los fans. Por otro lado, tenemos a Kerem Bürsin, nacido el 4 de junio de 1987 en Estambul, Turquía. Aunque Kerem también es turco, su infancia y adolescencia estuvieron marcadas por la multiculturalidad, ya que creció en diferentes países, incluyendo Estados Unidos, Escocia, Indonesia y Francia. Esta experiencia internacional le ha dado una perspectiva única y le ha permitido dominar varios idiomas, lo que le ha abierto puertas a nivel global. Esta exposición a diferentes culturas le ha enriquecido, le ha dado una visión más amplia del mundo y le ha permitido adaptarse a diferentes entornos y situaciones. Kerem, con una inclinación natural hacia las artes escénicas, decidió perseguir su sueño de convertirse en actor. Estudió actuación en la prestigiosa Escuela de Teatro de Emerson College en Boston, Estados Unidos. Esta formación académica le proporcionó las herramientas y los conocimientos necesarios para desarrollar su talento y perfeccionar su técnica. El estudio formal de la actuación le dio una base sólida y le permitió explorar diferentes estilos y técnicas interpretativas. Su debut en la televisión turca llegó en 2013 con la serie Güneşi Beklerken, donde interpretó a Kerem Sayer. Aunque fue su primer gran papel, Kerem demostró su talento y su habilidad para conectar con el público. Su interpretación fue muy bien recibida y le abrió las puertas a nuevos proyectos. Kerem, con su carisma y su talento, logró cautivar al público desde el primer momento. Luego participó en varias series, como Şeref Meselesi y Yaşamayanlar. Estos proyectos le permitieron explorar diferentes géneros y demostrar su versatilidad como actor. Kerem, con su capacidad para asumir diferentes roles, demostró su profesionalismo y su compromiso con su trabajo. Pero al igual que Ande, fue con Love is in the Air donde Kerem alcanzó el estrellato a nivel mundial. Su interpretación de Serkan Bolat, un exitoso arquitecto con una personalidad peculiar y un tanto distante, conquistó a millones de corazones. Kerem, con su habilidad para dotar al personaje de matices y profundidad, logró que el público se identificara con Serkan, a pesar de sus defectos y peculiaridades. La serie se convirtió en un fenómeno, y Kerem se consolidó como uno de los actores más importantes de Turquía. La serie no solo le dio reconocimiento a Kerem, sino que también le permitió explorar su faceta como productor, demostrando su compromiso con la industria del entretenimiento. Kerem es conocido por su profesionalismo, su dedicación y su habilidad para meterse en la piel de sus personajes. Su preparación para cada papel es exhaustiva, estudiando a fondo las características del personaje y trabajando en su interpretación. Su compromiso con su trabajo es admirable y se preocupa por ofrecer interpretaciones creíbles y auténticas. Además, es un actor muy versátil, capaz de interpretar tanto papeles dramáticos como cómicos. Su presencia en la pantalla es magnética, y su carisma es innegable. Y por supuesto su físico, bueno, no hace falta decirlo. Su atractivo físico, unido a su talento y profesionalismo, lo han convertido en uno de los actores más deseados de la industria. Ahora que ya conocemos un poco más sobre Ande y Kerem, vamos a analizar sus carreras en detalle. ¿Qué los hace especiales? ¿Qué los diferencia? Y sobre todo, ¿quién brilla más? En términos de trayectoria, Ande ha tenido una carrera más constante con más proyectos a lo largo de los años. Ha sabido elegir papeles que la han expuesto a diferentes géneros y que le han permitido demostrar su versatilidad. Su éxito en Aşk Laftan Anlamaz y Love is in the Air la han posicionado como una de las actrices más solicitadas y reconocidas de Turquía. Su habilidad para conectar con el público, su belleza y su carisma son sus mayores armas.
Ande, con su instinto y su intuición, ha sabido elegir los proyectos adecuados, demostrando su capacidad para adaptarse a diferentes roles y géneros. Su conexión con el público es evidente y su carisma la convierte en una figura muy querida. Kerem, por otro lado, ha tenido una trayectoria un poco más selectiva. Ha participado en menos proyectos, pero ha apostado por roles más desafiantes y arriesgados. Su formación en actuación en Estados Unidos le ha dado una perspectiva diferente, y su habilidad para interpretar personajes complejos y profundos es innegable. Su presencia en la pantalla es magnética, y su profesionalismo es admirable. Kerem, con su enfoque en la calidad y su dedicación, ha logrado construir una carrera sólida y respetada. Su formación académica le ha proporcionado las herramientas necesarias para afrontar roles complejos y desafiantes. En cuanto a su impacto en la industria, ambos han sido muy importantes. Ande ha sido un referente de moda y belleza, inspirando a millones de mujeres en todo el mundo. Su estilo, su personalidad y su compromiso con causas sociales la han convertido en un ícono. Sus colaboraciones con marcas de renombre y su activismo en causas sociales la han convertido en una figura influyente y admirada. Kerem, por su parte, ha sido un modelo a seguir para muchos jóvenes, demostrando que con esfuerzo y dedicación se pueden alcanzar los sueños. Su profesionalismo y su humildad lo han hecho muy querido por sus colegas y por el público en general. Kerem, con su ejemplo de perseverancia y su ética de trabajo, ha inspirado a muchos jóvenes a perseguir sus metas. Su humildad y su cercanía con el público lo han convertido en un ídolo. Pero, ¿cómo podemos comparar a dos personas tan diferentes? La verdad es que es difícil, porque ambos son excelentes actores, con talentos únicos y estilos propios. Ande es una actriz más intuitiva, que se deja llevar por sus emociones y que conecta con el público de forma natural. Kerem es un actor más metódico, que trabaja mucho sus personajes y que se preocupa por los detalles. En cuanto a su química en pantalla, hay la química. La química entre Ande y Kerem en Love is in the Air fue explosiva. Su conexión era tan fuerte que traspasó la pantalla, y la serie se convirtió en un fenómeno mundial. Su relación fuera del set también fue muy comentada, y aunque nunca confirmaron su romance, los rumores y las especulaciones estuvieron a la orden del día. La química entre ellos era tan palpable que generó un fervor en los fans, quienes soñaban con verlos juntos también en la vida real. ¿Pero quién brilla más? Esta es la pregunta del millón. La respuesta, como siempre, es subjetiva. Depende de los gustos de cada uno. Lo que sí podemos decir es que ambos son grandes profesionales, con carreras exitosas y un futuro prometedor. Ande, con su belleza, su carisma y su talento, sigue conquistando corazones. Kerem, con su profesionalismo, su magnetismo y su versatilidad, sigue demostrando que es uno de los mejores actores de Turquía. Y ahora hablemos un poco de sus proyectos más recientes. Ande, después del éxito de Love is in the Air, participó en la segunda temporada de Senkalkam, y actualmente está trabajando en nuevos proyectos que prometen sorprender a sus fans. Su capacidad para reinventarse y su versatilidad la convierten en una actriz muy solicitada. Siempre está en la mira de grandes productoras, y seguramente nos seguirá sorprendiendo con sus futuros papeles. Kerem, por su parte, también ha estado muy activo. Además de su carrera como actor, ha incursionado en el mundo de la producción, demostrando su versatilidad y su compromiso con la industria. Esta faceta como productor le permite tener un mayor control creativo sobre sus proyectos y explorar nuevas oportunidades. Está trabajando en nuevos proyectos, y seguro que pronto lo veremos en la pantalla con nuevos personajes. Así que, ¿quién gana este duelo épico? La verdad es que, en mi opinión, ambos. Ande y Kerem son dos estrellas brillantes que han dejado una huella imborrable en la industria del entretenimiento turco. Cada uno a su manera, con sus fortalezas y sus debilidades, han logrado conquistar a millones de fans en todo el mundo. Y lo más importante, han demostrado que el talento, la dedicación y el trabajo duro son las claves del éxito. Llegamos al final de este vídeo, donde hemos desmenuzado la carrera de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de las estrellas más importantes de Turquía. Hemos analizado sus inicios, sus logros, sus proyectos más importantes, y por supuesto, su impacto en la industria. Hemos hablado de su química, de sus fortalezas y de sus diferencias. Y aunque no hemos podido determinar quién brilla más, sí hemos concluido que ambos son grandes profesionales y merecen todo el éxito del mundo. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo.
Me encanta compartir con ustedes mis opiniones y mis conocimientos sobre el fascinante mundo de las series turcas. Y por supuesto me encanta leer sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién brilla más para ustedes? ¿Cuál es su papel favorito de Hande? ¿Y de Kerem? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. Y antes de despedirnos, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Estaré hablando de más series turcas, de más actores y actrices, y de todo lo que nos apasiona. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por estar aquí, y hasta la próxima. Chao, chao.